Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Ana Busa. Ana Busa Mira nació en la localidad sevillana de Carmona, al suroeste de España. Fue hija del matrimonio formado por Antonio Busa y Patti Mira. Descrita como una niña cariñosa y estudiante modelo desde sus primeros años en la escuela, Ana era constante motivo de orgullo para sus padres. Antonio, un licenciado en matemáticas, fue quien la inspiró en todo momento a mantener viva la llama de la curiosidad, de modo que no fue de extrañar que desde pequeña mostrase un inmenso interés en los libros. Tiempo después, al placer que encontraba en la lectura, se sumó su pasión por el patinaje y el cine. Ana prefería ver las películas en sus versiones originales con subtítulos, pues así sentía que captaba mejor la esencia de cada cinta. Con el correr de los años, aquella jovencita conocida y querida por su comunidad se atrevió a escribir por su cuenta varios libros de narrativa para adolescentes. Leal, alegre, divertida y honesta, Ana defendía con el corazón las causas justas y sus sueños no parecían conocer límites, al igual que su imaginación y sed de aprender. De modo que al finalizar la escuela secundaria y tras obtener un puntaje de 13.675 sobre 14 en selectividad, se matriculó en la Universidad de Sevilla para estudiar filosofía. Enseguida, demostró con creces su potencial al aprobar con notas sobresalientes todas las materias. Además, para alegría de sus padres, obtuvo sin problemas su licencia de conducir. Fue más o menos por esa época, con la llegada del otoño de 2018, cuando Ana conoció a una persona especial de la que se enamoró. Del afortunado pretendiente, quien pronto se convirtió en su novio, han trascendido escasos datos. Se sabe que era 6 años mayor que ella. No obstante, debido al carácter confidencial de la investigación posterior, tanto su identidad como la de sus padres se han mantenido en reserva y como resultado, tanto las fuentes policiales como periodísticas se han referido a él por su nombre de pila, Rafael. En medio de la ilusión del primer amor e inmersa en la aventura de la nueva vida estudiantil, al principio Ana desestimó las señales de alerta. Según testimonios posteriores, desde las semanas iniciales de la relación, Rafael se mostró como un joven posesivo y celoso, al punto de espiarla durante sus clases. Cuando una compañera notó que el novio de Ana la vigilaba a través del ojo del buey del aula, se preocupó tanto que llamó al teléfono de la oficina contra la violencia de género para reportar su caso, pero no le dieron importancia y ella desistió. Entretanto, él fue afinando su estrategia de control y además de estar al tanto de sus contraseñas y del patrón de desbloqueo del teléfono celular de su novia, le empezó a prohibir asistir a reuniones. Más tarde, surgieron también los episodios de violencia. Uno de esos incidentes
ocurrió el miércoles 6 de marzo de 2019, tras apenas 6 meses de noviazgo. Sin saber a quién acudir para pedir ayuda, Ana decidió enviarle un correo electrónico a la psicóloga que en el pasado fue su orientadora escolar. En el texto, la chica habló abiertamente de la situación que atravesaba con Rafael, expresando que no entendía sus celos ni su manipulación. Según sus propias palabras, al no sentirse libre, suplicaba por orientación del especialista y antes de despedirse, le rogó que no le dijera nada a sus padres para evitar malos entendidos. Luego de convencerlo de asistir juntos a terapia, ya desde las primeras sesiones, la psicóloga en cuestión observó que la chica era una persona dependiente de su pareja, quien evidentemente ejercía control sobre ella. Ana optó por no hablar al respecto más en aquel espacio. Pese a los desafíos que enfrentaba, durante los meses siguientes tuvo la madurez de no descuidar sus estudios, de modo que, llegando el verano de 2019, aprobó con excelentes calificaciones el primer año de filosofía. Lo cierto era que a esas alturas de su noviazgo, ella pagaba todos los gastos de Rafael, desde las cuotas del gimnasio y la gasolina hasta la comida de su perro. Incluso le había comprado una bicicleta. Y si bien se esforzó por ocultarlo a sus padres, Antonio fue atando cabos de todo lo que sucedía. El martes 3 de septiembre de 2019, tras matricularse con enorme ilusión para el segundo año de la carrera, Ana asistió con Rafael a terapia y finalmente pudo expresar que estaba agotada de la relación. 2 días más tarde, el jueves 5 de septiembre de 2019, llegó a Carmona, su pueblo natal, y pasó una tarde de lo más feliz en compañía de su mejor amiga. Esa noche, Ana durmió en casa de sus padres. En la mañana del día siguiente, volvió brevemente a su apartamento en Sevilla. Buscó algunos enseres que eran de su madre y al atardecer regresó a Carmona. Su padre la notó extraña, estaba como enojada. En realidad, aquel verano, tanto él como su esposa Patty la habían visto poco y para entonces, el pequeñísimo círculo en que se movía la joven la percibía un tanto aislada, algo que parecía confirmarse con el hecho de que hubiese cerrado todos sus perfiles en las redes sociales. Ese viernes, Ana le dijo a sus padres que pasaría el fin de semana en casa de su suegra, en Lora del Río, Sevilla. Era la primera vez que dormiría allí, pero el domingo a primera hora, ella y Rafael regresarían, pues iban a acudir a un taller de pareja. Extrañado, Antonio le comentó a su hija que no entendía que unos jóvenes que llevaban un año saliendo necesitaran terapia. Aunque Ana mencionó que quizás su relación no era la más sana, enseguida cambió el tema para comentarle a su padre que quería trabajar, una idea que a él le resultaba absurda, pues ellos se encargaban de que no le faltara nada. Pero más allá de eso, el peor temor de Antonio era que su hija buscara a toda costa mantener el ritmo de vida con un joven que la aventajaba en edad. Antes de despedirse, además de mencionarle cuán emocionada estaba por el próximo año académico, ante la inquietud que le expresó su padre acerca de su aislamiento, Ana respondió que con su novio y su mejor amiga le bastaba. Sin embargo, algo debió ocurrir unas horas más tarde, pues contrario a lo previsto, Ana no se quedó a dormir en casa de sus suegros. Hasta hoy, solo los involucrados conocen a ciencia cierta los detalles de los eventos que tuvieron lugar a partir de ese momento. Lo que se sabe con certeza, incluso por la confesión que ella misma hizo tiempo después, es que la madre de Rafael tomó una dosis considerable de pastillas, presumiblemente para calmar los nervios. También quedó demostrado que
Pasada la medianoche, Ana, su suegro y Rafael subieron al vehículo de este último y dejaron la vivienda. Era el novio quien conducía, mientras el padre ocupaba el asiento del copiloto y ella iba sentada en el asiento trasero. Luego, tras dejar al padre, la fatalidad alcanzó a la jovencita de 19 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la carretera. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando 3 familias que pasaban por el lugar del suceso auxiliaron a la pareja llamando a los servicios de emergencia. Una vez que llegaron a la escena, los paramédicos le practicaron a la víctima masaje cardíaco para reanimarla, pero sin éxito. Mientras, agentes de tráfico comprobaron que su cuerpo yacía a 60 metros del punto en el que estaba el vehículo de su novio. En cuanto a él, apenas tenía unos pocos rasguños. A continuación, Rafael contó a los agentes que se le había cruzado un animal, luego que se despistó al mirar atrás por un ruido. Nada cuadraba, así que los funcionarios le preguntaron por qué Ana estaba fuera del auto, si no estaba roto el parabrisas ni tampoco las ventanillas estaban abiertas. Fue entonces cuando afirmó que ella se había arrojado del vehículo en marcha por voluntad propia, sugiriendo que quizás estuvo motivada por una supuesta discusión mantenida horas antes con su padre. No obstante, primero había dicho que el altercado se debió a sus malas notas en la universidad y acto seguido que había sido por dinero. Agentes de la Guardia Civil localizaron el bolso de la chica, dentro del cual hallaron una agenda donde marcaba una cita con una psicóloga y sin contactar siquiera a la profesional, dedujeron que la víctima tenía problemas mentales y que se arrojó voluntariamente del vehículo en marcha. Se sabe que el cuerpo de Ana fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para el examen forense de rigor. Más tarde trascendió que en el proceso, la madre de Rafael llegó al lugar del accidente y que se le permitió que se acercara al vehículo. De acuerdo con el testimonio que dio ella misma, un año después, fue en ese instante cuando descubrió el celular de Ana y, según dijo, se lo entregó a un oficial de la Guardia Civil. El reloj marcaba las 7 de la mañana del sábado 7 de septiembre de 2019, cuando Antonio se despertó para abrir la puerta y al ver los agentes, lo primero que pensó fue que los habían robado. Pero tras una leve pausa, los oficiales le dieron la terrible noticia. En palabras textuales, le dijeron que su hija había fallecido en extrañas circunstancias. Antonio sintió un dolor indescriptible, que ni podía articular palabra alguna para preguntar más detalles. Los agentes le repitieron la última historia narrada por Rafael. No tenía ningún sentido. Su hija era una chica sin aparentes problemas, fuerte, tenaz, feliz y luchadora. En todo caso, a Rafael ni siquiera se lo llevaron detenido para interrogarlo y tampoco le tomaron la declaración a las personas que los auxiliaron ni tomaron nota de sus datos. Las autoridades tampoco entrevistaron al padre de Rafael, con quien supuestamente Ana había discutido, según una de las versiones ofrecidas por el joven. Durante la autopsia, los análisis toxicológicos expusieron que la víctima no había ingerido ni alcohol ni drogas. Transcurridas unas horas, Ana fue cremada y a causa del impacto que les causó su trágico deceso, inicialmente Antonio y Patty estuvieron conformes con la versión oficial. Entretanto, familiares, amigos, conocidos y vecinos del pueblo de Carmona despidieron a la jovencita entre incrédulos y destrozados. Al despuntar el lunes 9 de septiembre de 2019, invadido por las dudas sobre las circunstancias que rodearon la trágica partida de su hija, Antonio fue hasta Lora del Río. Allí, tal y como narró posteriormente Antonio, encontró al padre de Rafael bebiendo cerveza, y aunque insistió, el hombre
evitó darle cualquier respuesta sobre los hechos. Tiempo después, el padre de Ana concluyó que aquella actitud que lo dejó perplejo no era más que la imposibilidad de su otrora consuegro de asumir la verdad de lo que había hecho su hijo. Antonio se marchó del lugar con la certeza de que su hija no habría sido capaz de atentar contra su propia vida. Una vez que pudo hablar con Rafael, este se deshizo en elogios para con ellos, admitiendo cuán buenos padres habían sido. Sin embargo, apenas le pidió que reconstruyera los últimos minutos de Ana, el chico abundó en contradicciones, diciendo ahora que en el trayecto la puerta se abrió sola, la mochila de ella se cayó y la jovencita cayó fatalmente del auto al intentar agarrarla. Días después, la psicóloga le hizo llegar al padre de Ana el correo electrónico que la chica le había escrito un año atrás, y el contenido de la misiva confirmó las sospechas de Antonio. Como resultado, inició acciones judiciales mediante las cuales descubrió que el juzgado de Carmona a cargo de las investigaciones había cerrado el caso en apenas 36 horas. A continuación, constató que Rafael había dado 5 versiones diferentes de los hechos y que pese a que en el informe de la Guardia Civil se señalaban vestigios que las contradecían, tampoco se recogieron. La familia introdujo un recurso para que se reabriera el caso, pero bajo la premisa de que era humanamente comprensible que un padre no aceptase la versión de lo ocurrido y buscase culpables en terceras personas. La jueza Rocío Villarrubia rechazó la petición. De ahí en adelante, convencido de que su hija no se había quitado la vida por voluntad propia y fiel a su espíritu de hombre de ciencias, Antonio inició una investigación por su cuenta, que costeó con sus propios recursos para lograr dar con la verdad. A tal fin, contrató a varios expertos en diferentes áreas: un criminalista, un forense y un perito en reconstrucción de accidentes, pero tomando la precaución de que ninguno de ellos supiera de la existencia del otro. Todo esto con el fin de que cada uno llegase a sus propias conclusiones sin influir en los demás. En palabras de Antonio, su objetivo no era señalar sin motivo a un inocente. En principio, se enteró de que las autoridades no habían solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad de la carretera donde tuvo lugar el incidente. Pero cuando quiso verlas él mismo, era demasiado tarde. Los archivos se sobrescriben pasados 13 días y él los pidió 4 días después de ese lapso. Con la evidencia crucial borrada, Antonio resolvió volver al lugar del siniestro. No sabía qué podía encontrar, pero actuar le pareció más sensato que sentarse a esperar resultados que quizás jamás llegarían. Para su sorpresa, 19 días después de los hechos, a 72 metros de donde había caído Ana, su padre encontró el teléfono celular de su hija. Estaba sin funda y más tarde, cuando inquirió a la Guardia Civil al respecto, no supieron explicarle por qué seguía en la escena. Mientras, uno de los especialistas contratados por la familia determinó que en la computadora de Ana se habían borrado 700 archivos. Pero al margen de cada uno de esos indicios, las leyes de la física no respondían. En ese sentido, Antonio ha explicado que por el peso de su hija y la velocidad del vehículo en marcha, era imposible que ella abriera y cerrara la puerta valiéndose solo de su fuerza. Afirmó que no lo decía él, sino las mismísimas leyes de Newton. No obstante, de acuerdo con los expertos del equipo de reconstrucción de accidentes de tráfico, Ana abrió la puerta trasera derecha del vehículo mientras el conductor circulaba a una velocidad de 117 kilómetros por hora, a los que se sumaban los 10 kilómetros por hora de viento que había esa noche. Pero la chica medía 1,61 metros y pesaba poco más
de 50 kilogramos. Es decir, carecía de la fuerza necesaria no solo para abrir la puerta, sino también para saltar en semejantes circunstancias, pues esta última maniobra habría exigido quitar la presión que, naturalmente y por efecto de la velocidad total, cerraría la puerta sin darle oportunidad siquiera de intentarlo. Por último, pero no menos importante, estaba el detalle de que al caer, el cuerpo habría quedado totalmente destrozado por el asfalto. Pero después de mucho esfuerzo, Antonio tuvo acceso a las fotos de la autopsia, comprobando así que su hija presentaba heridas en las piernas, pero no las quemaduras propias de un accidente como el descrito por Rafael. De hecho, al final todos los peritos e ingenieros privados coincidieron en que, tras una discusión, la chica bajó del auto y caminó por el borde de la vía, tras lo cual Rafael la habría arrollado intencionalmente a una velocidad de unos 120 kilómetros por hora. Incluso, Antonio y su equipo hicieron varias pruebas con un auto de la misma marca, antigüedad y kilometraje. Ante la que consideraba una investigación prácticamente inexistente por parte de las autoridades, el tenaz padre insistió hasta que, en vista de los claros indicios de criminalidad, en noviembre de 2019, la audiencia provincial decidió reabrir el caso. A continuación, la acusación particular solicitó las declaraciones de los testigos que llamaron para avisar del siniestro y también que se admitiese la declaración de la psicóloga en el juzgado. Aunque costó, la especialista afirmó de forma contundente que ella era la psicóloga de Rafael y no de Ana, lo cual era muy importante, pues demostraba que en realidad la víctima sufría una situación clarísima de violencia de género. Pero según testimonio posterior aportado por Antonio, las preguntas que le hicieron a la terapeuta fueron incompletas. Luego, solicitadas nuevas ampliaciones en las pesquisas, tanto la Guardia Civil como los forenses del Instituto de Medicina Legal mantuvieron su versión inicial. Aún así, Patty y Antonio se mantuvieron firmes en su lucha para que el caso de su hija fuera derivado a un juzgado de violencia de género. En tanto que el abogado de Rafael, Alejandro Gómez, se esforzaba para que el expediente fuese definitivamente archivado. De cualquier modo, 10 meses después de la tragedia, el 3 de julio de 2020, Rafael quedó imputado, pasando así de testigo a investigado. Fue entonces cuando a la batalla de los seres queridos de Ana se sumaron los colectivos Pavanas Carmona y Justicia por Ana Busa. Asimismo, por insistencia de la familia, se llevó a cabo el análisis del teléfono celular de la joven. A continuación, la Guardia Civil presentó un informe en el que señalaba que 2 horas antes de fallecer, la joven realizó consultas en su teléfono sobre pastillas para quitarse la vida y cómo poner fin a la vida de un paciente para limitar su sufrimiento. Sin embargo, posteriormente el padre declaró a la prensa que, de acuerdo con los mismos registros del dispositivo, la búsqueda en cuestión duró solo 24 segundos. En ese punto, Antonio aclaró lo que algunos ignoraban. El novio de Ana manejaba a gusto su celular y por ende no existía manera de asegurar que hubiese sido ella quien buscó aquella información. Poco después, apenas se enteraron de que esa misma noche la madre de Rafael había ingerido muchas pastillas, las sospechas de los seres queridos de Ana no hicieron sino aumentar. Por lo demás, el informe de la Guardia Civil también dio cuenta de otros aspectos relativos al entorno cercano de Ana, señalando que su círculo de amistades correspondía a los de cualquier persona de su edad, a saber, una chica joven, buena estudiante, perteneciente a una familia normal, sin problemas aparentes. De los intercambios entre ella y Patty, los agentes concluyeron que la relación madre e hija era bastante estrecha.
Lo mismo apreciaron en las conversaciones con el padre, de las que dedujeron que Antonio se preocupaba por que su hija estuviese siempre bien y tranquila. Con respecto al novio, si bien la Guardia Civil destacó ciertos celos en algunos momentos, su informe también apuntó a que solía tratar de calmar a la chica cada vez que ésta tenía bajos anímicos o cuando se exaltaba por temas relacionados con sus estudios universitarios. En suma, se descartó tanto la violencia de género como el posible arrollamiento intencional. Como última conclusión, el informe destacaba que aunque el despacho se propuso analizar el teléfono celular de Rafael con la finalidad de obtener la geolocalización del mismo entre las horas previas y las posteriores al suceso, tales datos no se habían encontrado. Como resultado, el caso de Ana pareció enfriarse durante los meses siguientes. Eso fue hasta finales de septiembre de 2022, cuando la jueza a cargo del caso se retiró y en su lugar se designó a una juez sustituta. Seguidamente, un joven juez titular comenzó a admitir las pruebas solicitadas y se sorprendió por el tiempo transcurrido sin que el caso fuese debidamente derivado a la instancia que le correspondía. A raíz de ello, la Fiscalía pidió una reconstrucción del accidente y una ampliación de la autopsia. Este segundo análisis fue llevado a cabo por los expertos del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, Joaquín Lucena Romero, jefe del Servicio de Patología Forense, y Antonio Rico García. Tras considerar el reporte de la Guardia Civil y el informe elaborado por el equipo de reconstrucción de accidentes de tráfico, además de haber realizado una inspección ocular en el lugar del accidente, ambos llegaron a la conclusión de que no hubo arrollamiento. Así las cosas, el abogado defensor no tardó en expresar su satisfacción con los resultados y tras destacar el carácter independiente y profesional de las pericias, manifestó que las conclusiones eran lo suficientemente contundentes como para proceder a archivar las actuaciones en contra de su defendido. En cuanto a los informes elaborados a instancias de la acusación, el letrado acusó que incurrieron en graves errores y contradicciones, todo con la intención de inculpar a su cliente. Por último, aunque dijo comprender el sufrimiento de los familiares de la víctima, Alejandro no perdió la oportunidad de recordar el sufrimiento de su representado, quien, según dijo, recibía amenazas e injurias constantes por parte de personas desconocidas. Lejos de amilanarse con el resultado, Antonio y su esposa continuaron con renovadas fuerzas exigiendo un juicio. En marzo de 2023, los colectivos que los apoyaban lograron congregar a una multitud en el Paseo del Estatuto de Carmona para manifestar en demanda de justicia. Durante la caminata, los jóvenes se hicieron notar lanzando por altavoces diversas consignas con referencia al caso de la jovencita y en contra de la violencia de género. A mediodía, cuando el río humano había colmado la plaza de la localidad, adyacente al Palacio de Justicia de Carmona, miembros de los colectivos tomaron la palabra para expresar su apoyo a la familia Busa, y en un momento más que emotivo se leyó un poema en recuerdo de Ana. Tras las intervenciones, el tío materno de la víctima, Esteban Mira, dio la cara ante las cámaras de televisión para hablar en nombre de la familia. Según cálculos de Protección Civil, fueron más de 4.000 personas las que asistieron a la marcha, frente a la cual había una pancarta con la imagen de la chica, mostrando así su cariño por ella y por sus incansables padres. Y por supuesto no podía faltar Antonio, quien agradeció el apoyo recibido en tan duros momentos. No fue sino a finales de agosto de 2023 cuando la madre de Rafael testificó en la sede judicial que había entregado el celular de Ana a un guardia. Sin embargo, ese detalle no ha arrojado luz sobre los demás aspectos no resueltos
relacionados con el dispositivo. No mucho tiempo después, la Audiencia Provincial de Sevilla ordenó que la investigación fuese asumida por el Juzgado de Violencia contra la Mujer de esa jurisdicción. Ampliado entonces el tiempo de la instrucción, a principios de 2024, un perito contratado por la familia de la joven aseguró que tras un primer examen del contenido del teléfono de Ana, descubrió que se habían eliminado archivos, tanto en los instantes previos como en los posteriores al trágico suceso, pero antes del hallazgo del aparato. A decir del experto, tal acción no se hizo de forma automática, sino que se llevó a cabo de manera intencionada. Si bien en aquel momento trascendió que el perito en cuestión estaba trabajando en un informe para trasladar todos los detalles al juzgado, desde entonces no ha habido más novedades, ni sobre ese aspecto, ni sobre ningún otro relacionado con el caso. Pese a ello, y a la luz de sus actividades e iniciativas que han llevado adelante a lo largo de los años, resulta difícil asumir que Antonio y Patty lleguen a darse por vencidos en la lucha de obtener la justicia que tanto ansían para su amada hija, cuyo trágico final encierra todavía más interrogantes que certezas. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.